nuevamente y muy buenas tardes a todos. Un gusto volver a compartir esta experiencia que voy a contar a continuación. Varios de los que formaron parte de esta experiencia de Plan de Cierre de Brechas, conocido por PCM, pero en nuestro caso me refiero a las comunidades conocidas como Plan Postpetróleo. Voy a enfocar mi presentación en tres, digamos, ejes, por llamarlo así. Un primer eje es un poquito hacer algo de justicia histórica, lo que yo llamo. Dar cuenta a ustedes qué papel han cumplido en todo el proceso de la construcción del plan las comunidades. El segundo punto que me gustaría poner sobre la mesa es un poquito ver todo el tema de la teleología respecto a la construcción del plan postpetróleo o plan de cierre de brechas. Y el tercer aspecto, el tercer elemento es un poquito ver cuáles son las posibles lecciones aprendidas de esta experiencia. Entonces, estos tres ejes van a ser cruciales a lo largo de mi presentación y es lo que con ustedes me gustaría compartir. Bueno, el 2019, un grupo de dirigentes indígenas de acá de Loreto, que es muy complejo, estamos hablando de más de 13 pueblos diferentes con lenguas distintas, dos organizaciones nacionales como es Orpio y Corpi San Lorenzo, que son bases de AIDCEP. El 2019 nos convocan a nosotros para pensar y proponer lo que ellos llamaban, y hasta ahora siguen llamando, el plan postpetróleo. Y es interesante entender esto porque para hacer una especie de paralelo respecto al enfoque que tiene PCM en relación al plan de cierre de brechas. El concepto de plan postpetróleo es que los pueblos originarios que los últimos 40 años han vivido los impactos de la actividad petrolera, ayer decía que veíamos dos tipos de impactos sobre todo, un impacto ambiental, es decir, derrames, contaminación, y el impacto social, problemas enormes en temas de nutrición, en temas de brechas, etcétera, etcétera. Viendo estas dos realidades, y ojo, y hay un tercer, no sé si impacto, pero porque no se ha tratado, pero que lo hemos identificado, es el tema económico. Fíjense, se ha generado más de 30.000 millones de dólares por concepto de canon para la región Loreto, pero ese dinero difícilmente ha llegado a las comunidades, ¿no? Más de 30.000 millones de dólares en la actividad de los últimos 40 años de la industria extractiva. Entonces, los pueblos dicen, ¿qué vamos a hacer nosotros si en nuestros territorios se ha operado la actividad petrolera, pero vemos solamente dos impactos? Y también el impacto económico, o sea, no es impacto, sino que no se han beneficiado. Entonces, ellos inicialmente tenían la idea de trabajar una estrategia de desarrollo integral en esas comunidades, en esos distritos, para cambiar el rostro o las consecuencias de la actividad petrolera. Entonces, en el 2019 nos convocan para pensar y proponer una estrategia de desarrollo integral. Esto es importante que ustedes lo conozcan porque PCM se ha abanderado con el tema plan de cierre de brechas, que lo vamos a ver, pero el plan de cierre de brechas es un elemento dentro de una visión total que tienen los pueblos indígenas de Loreto. Y esa visión total es qué va a pasar después de la actividad de la industria extractiva en la región, es decir, plan postpetróleo. Ese es el origen. Y entonces, el 2019, algunas organizaciones, básicamente las que están cerca a Loreto, plantean a PCM la idea de trabajar un plan postpetróleo con las comunidades impactadas por la actividad petrolera. Y el mismo año, mediante el Decreto Supremo 139, PCM
establece un marco para hacer un diagnóstico situacional. Ese es el origen, ¿no? El 2019, las organizaciones, a través de nosotros, se plantea ese plan postpetróleo. PCM recoge la idea y dice: señores, hagamos un diagnóstico previamente, lo cual nos pareció adecuado, porque claro, si queremos hacer un plan postpetróleo, tenemos que cuantificar, tenemos que saber cuánto va a costar eso. Entonces, este es el origen. Creo que ahí estaba el viceministro Molina y también el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara, entonces, ¿no? Este es el origen del plan de cierre de brechas. Este Decreto Supremo 139 establecía que en 3 meses se iba a recorrer las zonas impactadas de la actividad petrolera de esta región para identificar las principales brechas. Y ese es el territorio que ustedes conocen muy bien. Estamos hablando de un ámbito similar al país de Ecuador, ¿no? Que es el 80% del territorio de Loreto y incorpora o abarca 50% de los distritos existentes en esta región. Son 5 provincias, 25 distritos, 20 pueblos indígenas, 1073 centros poblados, 729 comunidades nativas. Ese es el ámbito donde se hizo el diagnóstico a través del Decreto Supremo 139, cuyo objetivo era tener una radiografía y unos indicadores para sobre esa base trabajar el plan postpetróleo inicialmente. Así se llamó. Un poquito del contexto me gustaría compartir con ustedes, cosa que creo que ya saben muchos, pero solamente recalcar algunos puntos. Loreto está en el puesto 25 en temas de índice de densidad del estado, puesto 25 en temas de partos, en temas médicos, puesto 25. Todos estos problemas es el contexto que se vive. No creo que esto haya cambiado, calculo que esto más bien se ha incrementado en los últimos años. Este es el contexto en la región Loreto. ¿Qué arrojó el diagnóstico? Bueno, se hicieron 32 talleres, esto la data lo maneja PCM bastante bien, 659 comunidades, y este es importante que se conozca, sobre todo para la industria, porque el diagnóstico tuvo un 72% de éxito en cuanto a convocatoria para hacer el diagnóstico. ¿Por qué no al 100% o a un 89 o 90%? ¿Por qué no? Porque recordemos que ese año cayó la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que todavía hay un porcentaje menor que no se ha hecho el diagnóstico en la región Loreto. Pero calculamos y creemos que era una buena base para empezar a pensar ese plan postpetróleo. Principales brechas identificadas según el diagnóstico. Ahí podemos ver todo el tema de viviendas, infraestructura, más del 80%. Hay un problema muy crudo en esta región. Capital humano, por supuesto, también personas que no tienen la educación adecuada, etcétera, etcétera. Recursos humanos insuficientes. Todo el tema ambiente y territorio. El famoso Profonampe ayer habló de los pozos contaminados que tenemos. Todo esto se identificó en la labor que hizo PCM, porque después que se plantea la idea del plan postpetróleo, ellos asumen el liderazgo y empiezan a hacer el diagnóstico y se identifican estas principales brechas. Inicialmente, una vez identificadas las brechas, se hizo un costeo general y arrojó cerca de 6.000, un poquito más, 6.000 millones de soles. Y la idea inicial era que en 6 años se pueda cerrar brechas en Loreto, lo cual a mí me parece un poco inviable, nos parecía, porque en 6 años con tanta cantidad de dinero y sin digamos, recursos humanos apropiados en cuanto a gestión, era un poco complicado. Sin embargo, inicialmente se pensó que en 6 años deberíamos cerrar brechas en esta región. Y el diagnóstico cuantificado arrojó eso, y básicamente ese dinero se buscaba invertir en 4 componentes.
el de infraestructura, con más de 3.000 millones de soles, capital humano, todo el tema de desarrollo económico y el tema de la conectividad o la integración territorial. Todos esos 4 componentes sumados arrojaban 6.000 millones de soles. Eso fue lo que PCM encontró en el trabajo que realizó. Ellos empezaron a liderar, nosotros acompañamos el proceso. La pandemia afectó, pero eso fue el resultado. ¿Qué pasó el 2020? PCM, a través del Decreto Supremo 145, crea el plan de cierre de brechas, ¿no? Los pueblos indígenas celebraron, el entonces gobernador Elisban Ochoa hace entrega del plan a los pueblos indígenas aquí en el distrito de Parinari, de la provincia de Nauta, a 4 horas surcando por el río Marañón, hace la entrega. Los pueblos indígenas celebraron ese trabajo, ese acto. El gobernador estaba feliz porque, claro, era la oportunidad también de que el gobierno regional pueda trabajar y cooperar. ¿Qué es lo que desde el lado de las comunidades hemos identificado vacíos del plan? Tal como PCM había lanzado. 2 vacíos principalmente. 1, a nivel de metodología, y 2, a nivel de disponibilidad del dinero. El primero, dice el Decreto Supremo 145, que esa plata, los 6.000 millones de soles, va a ir a esta famosa metodología que tiene de inversión multianual. Esto, no sé si hay aquí algún alcalde del ámbito petrolero, pero esto es un engañamuchachos. ¿Por qué? Porque siendo Loreto un territorio crítico y que vaya a una metodología de inversión multianual es un problema. ¿Por qué? Porque las necesidades que tienen esos distritos donde hay operaciones petroleras o lotes petroleros es acuciante. Y si vamos año a año a invertir, vaya Dios a ver todos los problemas que el Estado tiene. Este es y era un problema que era bastante crítico. Y el otro gran inconveniente era el dinero. Se habla en papel de 6.000 millones de soles, pero ustedes saben muy bien, si hay funcionarios públicos, que ese dinero en la práctica no existe. ¿Por qué? Porque resulta que esa plata, según dice el Decreto Supremo, que va a ser de lo que queda de los sectores. Es decir, se ha creado un plan con una metodología tradicional y con un dinero en principio inexistente, porque vaya Dios cada año qué dinero y cuánto sobra de cada sector. Por ejemplo, si yo quiero llevar un colegio al distrito de Trompeteros, tengo que ir al Ministerio de Educación si ese año le ha sobrado plata. Y si le ha sobrado, dependerá de quién esté sentado en el ministerio. Y dependerá, entre otras cosas, si me cae o no me cae este alcalde, qué negociados hay internamente, etcétera, etcétera. Todo el tema de la corrupción. Entonces, era un dinero inexistente. Y cuando se crea el plan, nosotros le dijimos a PCM que si vamos a hacer un plan ante la crisis que se vive en Loreto, en estos 25 distritos, se tiene que aplicar una medida diferente. ¿Correcto? ¿Qué ha pasado el 2022? Los que son loretanos conocen muy bien la ley 3897, que es del fideicomiso. Entonces, las comunidades le dicen a PCM, vamos a usar ese esquema jurídico, esa ley y el cuerpo institucional que gestiona el fideicomiso para a través de ahí se pueda canalizar, entre otras cosas, el dinero y fortalecer el tema de la gobernanza, ¿no? En julio del año pasado se implementan disposiciones complementarias, básicamente la 7ª y 8ª, para incorporar el plan de cierre de brechas en la ley del fideicomiso. ¿Correcto? Entonces, el tema es, si el problema es la metodología y la disponibilidad del dinero, cogemos la plataforma del fideicomiso y más bien lo que hay que hacer es reforzar la gerencia de infraestructura y proyectos del GOREL. ¿Por qué? Para que tenga capacidad
de gestionar el dinero, tanta cantidad de recursos que van a ingresar a Loreto. Y también se recomienda que tenga una cuenta bancaria independiente a la del fideicomiso de la ley que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Eso se da el 2022. Y el 2023, mediante el Decreto Supremo 016, el Ministerio de Economía y Finanzas establece el reglamento respecto al plan de cierre de brechas incorporada en la ley del fideicomiso. ¿Qué dice el reglamento? Básicamente dice que se debe establecer un directorio integrado por 5 alcaldes provinciales, que son los alcaldes donde hay producción petrolera, ¿correcto? Y también se dice en el reglamento que se va a destinar 200 millones de soles al año, pero ya no durante 6 años como inicialmente se tenía previsto, sino durante 29 años. Si multiplicamos 200 millones por 25 distritos, es en promedio 7 millones de soles al año a cada distrito, pues son 25 distritos y 5 provincias. Entonces yo he estado conversando con algunos alcaldes, para algunos 7 millones era insuficiente, para otros creo que decían que sí, que bueno, no está mal, ¿no? Pero esa es la realidad. Esa es un poquito toda la trayectoria de cómo nace el plan de cierre de brechas que es para PCM, pero para las comunidades es el plan postpetróleo. Es importante que ustedes conozcan, y por eso hablé yo, el tema de la justicia histórica. ¿Por qué? Porque aparentemente PCM ha liderado esto, lo cual es cierto, pero el origen y el acompañamiento y la identificación de los vacíos ha sido dado por las organizaciones y los pueblos indígenas. Y 2, ya acabo de dar cuenta de la teleología de esta experiencia que a mí personalmente me parece única en la historia de la Amazonía, porque no existe una experiencia similar, ¿no? Ustedes pueden revisar. Entonces, dicho esto, para ir cerrando, me gustaría compartir algunas lecciones de esta experiencia. Uno, y esto creo que está relacionado a mi comentario de ayer, es que excluir al otro de la historia no contribuye a construir procesos sólidos y legítimos. A mí me parece un dato importante eso, ¿no? Y no solo para Loreto, estoy pensando a nivel país. Ustedes saben, la crisis política que vivimos se debe a múltiples factores, pero entre otras cosas porque no hay ciudadanía entre todos. Hay gente, sociedades, grupos minoritarios o grupos indígenas, andinas o amazónicas o afroamericanas que no se sienten parte de la historia del Perú, ¿correcto? Entonces, a mí me parece que excluir a los indígenas en una experiencia interesante y exitosa y necesaria para una región como Loreto es un grave error. Y al respecto debemos reflexionar. 2, ante una realidad social dura como Loreto, no deben aplicarse las mismas fórmulas. PCM dice inversión multianual y en el papel dice 600 millones de soles. Pero cuando desmenuzamos la inversión multianual, para una situación crítica como Loreto no funciona. Y no hay dinero más que en el papel. Hay que aterrizar las cosas. 3, cerrar brechas o tener una mirada de futuro postpetróleo requiere que el sector privado sea un ente coadyuvante. El Estado es un ente convocante. El sector privado debe ser, y lo ha hecho y muy bien, porque hemos seguido el proceso, ha sido un ente coadyuvante. ¿Por qué? Porque es parte interesada y afectada de un problema social como de esta región. Y finalmente, a nivel de negocios, creo que necesitamos tener a este plan como la base para impulsar nuevos modelos de asociatividad con las comunidades. Quiero cerrar con esto. Es difícil trabajar con pueblos indígenas temas de negocio. Yo llevo 12 años tratando de incentivar el emprendurismo
en 8 regiones. Y es bien complicado por un tema cultural que me gustaría que ustedes entiendan. Los chinos llevan más de 5.000 años haciendo dinero. Los pueblos indígenas no superan el contacto con el mercado 150 años. Por lo tanto, hay una brecha histórica de manejo del dinero. Trabajar economía con pueblos indígenas es bien complicado porque los pueblos indígenas lo primero que tienen en la mente al tener dinero sobre la mesa son 2 cosas. Uno, gastar el dinero porque necesitan, porque hay necesidades, ¿no? Aquí matricular al hijo, hay que comprar no sé qué. Y 2, no hay un tema de inversión. Aquí hay varias personas que trabajan en el sector privado. Ustedes saben para qué sirve el dinero. Es generalmente para maximizar la ganancia. Pero los pueblos indígenas no tienen en el cerebro ese chip. Es complicado, por lo tanto, trabajar temas de economía. Sin embargo, reconociendo esta brecha cultural entre un chino y un indígena amazónico, se deben construir, creemos nosotros, modelos de asociatividad que permitan, y esto lo vinculo con lo que mencioné ayer, que los pueblos también gocen de la riqueza. Es simple la fórmula. Yo no cuido aquello que no me pertenece. Y es más, si delante de mí pasa la riqueza, y en cambio yo recibo pues impacto ambiental, problemas sociales, entonces en cualquier momento si alguien viene o yo mismo estaré cortando el oleoducto. No quiero justificar eso, no va por ahí, sino lo que quiero que me entiendan, y esta es la visión que tenemos en la Cámara, es cómo generamos nuevos esquemas que podrían permitirnos una actividad como la industria que personalmente me parece que es necesaria para las comunidades, y es necesaria para Loreto, y es necesaria para el país. Pero hay que reconocer dónde hemos fallado. Y reconociendo eso, a nivel de negocios hay que trabajar posibles modelos exitosos, pero construir desde la base, con reconocimiento histórico real, con inclusión real, cerrando brechas y por supuesto compartiendo los recursos, los dividendos. Por ejemplo, el lote 64. Yo sé que es uno de los principales activos en esta región. Habría que evaluar si ese lote se puede operativizar con este nuevo esquema o la posibilidad de mirar un nuevo esquema o algún otro lote como el lote 8. Esa es nuestra aspiración y nuestro mensaje como Cámara. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando para que los pueblos sean activos de la economía nacional, que generen dinero al país, generen trabajo en nuestras comunidades, generen impuestos al Estado, impuestos a nuestra sociedad. Pero esto es posible construyendo conjuntamente y efectivamente mirando nuevos escenarios. Muchísimas gracias.